Ok, comenzamos con este segundo espacio abierto de lo que es esta cuarta y última semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Su grupo M2C1G57-052. Mi nombre es Keira Navarro. Un gusto tenerles por aquí una vez más en estos espacios que, bueno, dentro de la virtualidad nos ayudan a acercarnos y también tener esta convivencia a través de este medio. Esta última semana comenzó desde el pasado 18 de diciembre, que fue el día lunes. Hoy ya es 22 de diciembre y estamos a 2 días de cerrar lo que es esta cuarta y última semana y, por tanto, lo que es el módulo 2. Es decir, como tal, la cuestión que conlleva la evaluación de sus actividades se va a prolongar hasta enero porque, recuerden que vamos a tener estas 2 semanas, ¿son 2 semanas, 3 semanas, perdón? Sí, 3 semanas, mejor dicho. No, 2 semanas, son 2 semanas, perdón. 2 semanas de receso académico y bueno, para que tengamos un merecido descanso de, bueno, las actividades que hemos estado realizando y cada quien utilice estos tiempos. Y pues bueno, recuerden, este 24 se cierra la entrega de actividades. La evaluación, la comento más adelante, se las recuerdo, pero, les recuerdo una vez más estas 2 semanas que se van a tener de receso académico. Ahora, tenemos esta secuencia de trabajo que conlleva una bienvenida, conlleva un objetivo, revisión de actividades y lo que puede ser el plagio. Y tenemos las dudas y comentarios de ustedes que pudieran surgir de lo que son las actividades a realizar de esta semana de integración o de alguna participación o alguna duda que puedan tener con base a lo que hayan estado revisando. Recordando que cada quien tiene tiempos diferentes, entonces hay que tener bien presente que de repente a lo mejor alguien puede tener una duda y aunque parezca muy chiquita, es mejor preguntarla, ¿vale? Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos por aquí el objetivo. Recuerden que en cada espacio abierto, desde que ustedes han podido ingresar, es que podamos intercambiar información. No solamente se trata de que ustedes me escuchen, sino que yo también puedo escucharles a ustedes. Entonces, este espacio es en conjunto para que vayamos aprendiendo de manera mutua. Por tanto, conlleva a que cada uno y cada una pueda expresar sus preguntas, sus respuestas o realizar algún comentario recordando que es por participación activa. La participación activa implica justamente que participen. Entonces, se los recuerdo para que lo tengan bien presente a lo largo del espacio. Ahora, avanzo a la siguiente. Las reglas de comunicación virtual. A ver, permítanme aceptar a sus compañeros. Ok, listo. Las reglas de comunicación virtual, recuerden que las hemos estado utilizando desde cada uno de los espacios abiertos y que ustedes recordarán también estas reglas porque se usan a lo largo de cada uno de los foros, por ejemplo, que tuvieron semana con semana durante la semana durante el módulo número 1 y que a lo largo de estas 4 semanas también han podido participar en lo que es cada uno de los foros dentro de cada semana. Entonces, también es para que tengan súper presente que en estos espacios, debido a la virtualidad, no hay una interacción un poquito más cercana quizá, pero podemos utilizar este espacio para intercambiar ideas utilizando una herramienta para que tengamos mayor organización al momento de participar. Recuerden que en la parte de arriba, quizá en la parte de abajo, a lo mejor en los 3 puntitos que dicen más o dentro de reacciones, porque esto va a depender de la versión que tengan ustedes de Teams, van a encontrar una herramienta que se llama participar, que es como una palmita abierta, que es como se suele realizar cada una de las participaciones en tiempo o en un espacio físico, es decir, que cada quien levanta su mano literalmente y entonces ya hace su pregunta. Así que a lo largo de este espacio vamos a estar ocupando lo que es justamente esa herramienta para realizar nuestras preguntas.
Entonces, tenemos lo que es la siguiente diapositiva, que es la tablita de nuestros contenidos. Desde que comenzamos dentro de este módulo, les recuerdo que les mencionaba que eran 4 semanas. Entonces, ¿qué creen? Ya estamos en la última. Ya únicamente lo que queda es agregar nuestras actividades a lo que es la semana de integración y que dentro de las mismas, entonces cada quien pueda realizar su proyecto integrador, entregarlo, realizar sus actividades también, que son las formativas y sus participaciones dentro del foro de integración para ir completando. Entonces recuerden que lo que realizamos a lo largo de esta semana se basa en las primeras 3 unidades, unidad número 1, unidad número 2 y unidad número 3. El conjunto de todo lo que se aprendió a lo largo de esas 3 semanas se aplica para la elaboración de las actividades de esta semana de integración, porque tal cual lo menciona su nombre, únicamente vamos a integrar todo lo que aprendimos durante esas semanas. Entonces, bienvenido Armando, bienvenida Claudia, bienvenida Elizabeth, bienvenido Francisco y bienvenida Laura. Por favor, coméntenme antes de que pueda comenzar la revisión de los contenidos de la unidad 2 y 3 para retomar sus participaciones en el foro. ¿Cuáles son las dudas que tienen? Su aportación para el día de hoy. Recuerden levantar su manita para que pueda yo eh, darles el espacio, por favor. Ok, vamos primero con Antonio. Buenas tardes, yo solo tenía duda en eso de lo que decían que íbamos a parar 1 o 2 semanas, pero ya resolvió mi duda que tenía yo. Gracias. Ok, de nada. Sí, Armando. Pues así como duda, sí me llamó la atención la última abordación, ¿cómo se llama? Que dice qué importancia tiene hablar y escribir. Y pues creo que estuve investigando ahí 2, 3 temas de varios autores y todos concuerdan prácticamente en lo mismo. Cada persona tiene su forma de hablar, pero entre más fluido, más breve, más rápido, con puntos, comas, de manera que se pause y se entienda todo lo que está diciendo uno se vuelve tiene un léxico más apropiado. Creo que está muy bien esa parte. Nada más, mis. Gracias, Armando, por tu aportación. ¿Alguien más? Nadie. Ok. Sí, Antonio, ¿cuál es tu pregunta? No solo para complementar lo que dijo nuestro compañero, que no está uno acostumbrado a usar ese tipo de reglas y uno no estamos, bueno, yo de mi parte no estaba yo acostumbrado a usar reglas ortográficas ni nada de eso, y ahora que nos han puesto a hacerlo, sí nos cuesta bastante, pero empieza uno a aprender que es necesario poner las comas, los acentos, todas esas cosas para poder entender lo que escribimos y lo que escriben nuestros compañeros. Gracias. Gracias a ti. Ok, ninguna participación más. Bueno, avanzo. Ok, entonces, justamente con respecto a lo que mencionan sus compañeros, lo que ustedes están realizando a lo largo de esta semana, ya sea que hayan avanzado o haya terminado, tiene que ver bastante con la cuestión del lenguaje escrito. De hecho, si lo pudieron revisar en cada actividad de esta semana, no se elabora ningún audio.
es únicamente la escritura la que se trabaja a través de lo que es la elaboración de su proyecto integrador, que es el proyecto de vida, y a través de sus participaciones dentro del foro. Entonces, lo que comentan sus compañeros, Armando y Antonio, justamente podemos relacionarlo con lo que se debe realizar esta semana, porque como tal no hay algo que estén grabando a través de lo cual podamos tener otra interpretación de lo que están agregando en sus actividades. Porque había personas, por ejemplo, que mencionaban que se les podía facilitar más la comunicación oral porque podía ser espontánea, podían explicarse de mejor manera, pero que cuando se trata de lo que es la comunicación escrita, a veces a algunas personas se les complica por la cuestión de la ortografía, por estas mismas comas, los signos de puntuación en general, que si no se utilizan de la manera adecuada, por decirlo así, entonces no permiten que la persona que está llevando a cabo esa redacción quiera o más bien diga lo que tenía en mente de decir. Entonces, cuando se trata de realizar la escritura, podemos expresarnos de mejor manera para algunos que consideramos que podemos tener mayor oportunidad de corregir aquello que estamos diciendo, pero esta corrección justamente tiene que llevarse a cabo de manera adecuada para que la persona que reciba la información pueda interpretarla de la manera en que se la estamos comunicando. Porque a veces una cosa es algo que decimos y otra cosa es lo que interpreta la persona que recibe esa información. Así que uno de los puntos importantes justamente tiene que ver con la semana 2 y la semana número 3 que iban relacionadas con la unidad número 2 y la unidad número 3. ¿Por qué? Porque con base a estos temas que se vieron durante semana 2 y semana 3, van a realizar o han estado realizando sus aportaciones dentro del foro de integración. Así que vamos a retomarlo para que aquellos y aquellas que pudieran tener dudas de cómo relacionar las preguntas detonadoras que se encuentran dentro del foro de integración tengan una respuesta concreta. Así que aquí vamos. La unidad número 2, como lo recordarán, se llamó Leer y Escribir para Aprender. Esta tenía un propósito principal que se fue cumpliendo a lo largo de nuestras actividades durante esa segunda semana. ¿Cuál era el propósito? Que cada uno y que cada una de ustedes pudiera leer distintos tipos de texto, pero que esta lectura no fuera superficial, sino más bien que sí se comprendiera lo que estaba leyendo y que con base a esa comprensión y las técnicas de estudio para comprenderlas, entonces cada uno de ustedes tuviera esa capacidad de elaborar un resumen para poder identificar y organizar ideas principales, ideas secundarias, personajes principales, personajes secundarios, sus características, también identificar en dónde estuvo la introducción, en dónde estuvo el cuerpo y en dónde estuvo el cierre. ¿Por qué? Porque de esa manera entonces ya podían ustedes con sus propias palabras expresar lo que comprendieron con base a lo que leyeron. Pero cuéntenme, por favor, ¿qué recuerdan ustedes que aprendieron durante la semana número 2? Sí, Elizabeth, te escuchamos. Buenas tardes, profesora. Aprendimos sobre distinguir los literario, lo científico, y bueno, los diferentes temas que leímos para poderlos resumir y pues expresarlo con nuestras propias palabras. Ok, pero cuando te refieres a literario, ¿qué es eso de literario? Es decir, ¿de qué categoría es? Pues, ¿Qué implica esa división? ¿Qué era? se me fue. No, se me fue lo que tenía yo en mente. Ok, gracias. Hay que recordar que eran tipos de texto.
justamente como nos los marca en el propósito, cuando vimos lo científico, lo literario, nos referimos a las categorías que se pueden encontrar dentro de los distintos tipos de texto. ¿Alguien más quiere compartir qué fue lo que aprendió durante el módulo durante la segunda semana de este módulo número 2? Ok, Antonio, te escuchamos. Aprendimos la estructura de un texto, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. La introducción, el desarrollo y Ok, gracias, Antonio. ¿Alguien más quiere realizar alguna otra aportación? Sí, Claudia, te escuchamos. Buenas tardes, asesor y compañeros. En esa semana vimos lo que era el resumen. ¿Cómo se podía hacer un resumen? Por ejemplo, lo que yo le he entendido, un resumen que es narrar, bueno, escribir con nuestras propias palabras lo que le entendimos al texto. Hubo que escogiéramos un texto para poderlo resumir, y eso fue cuando nos dieron lo de los audios, que teníamos que narrar lo que habíamos escrito en nuestro resumen. Los tipos de texto, que la diferencia entre cada uno, para qué es cada uno, y creo que nada más. Ok, muchísimas gracias, Claudia. Y ahora vamos con Armando. ¿Me escuchan? Te escuchamos, Armando. Ah, ya, perdón, es que pensé que no se escuchaba. Pues estuvimos viendo, si no estoy mal, las estrategias de lectura. El durante, el ante y el después, que son importantes para saber tomar lo, pues lo más primordial de la lectura, si es necesario leerla dos veces para poder entenderle, y de igual forma ir sacando tanto lo más relevante como las ideas principales, y como dice el compañero, pues la estructura de la misma, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Armando, por tu aportación. Ok, para aquellas personas que acaban de ingresar al espacio, la pregunta es, porque recuerden que es por participación activa, es, ¿qué recuerdan ustedes que aprendieron de la semana número 2 durante la unidad número 2? Araceli, te escuchamos. Buenas tardes, profe. Disculpe, ¿me podría repetir la pregunta? Es que hay bulla al lado de mi casa y no escucho bien. Sí, ¿qué Por favor. fue lo que recuerdan que aprendieron de la semana número 2? Ok, gracias, profe. Ok, entonces avanzo. Cuando nos encontremos dentro de la unidad número 2, tenemos el primer tema, que fue el de la lectura. La lectura es uno de los aspectos más
importantes, por decirlo así, dentro de sus actividades de la semana, o más bien de todas las semanas. ¿Por qué? Porque para realizar una actividad, primero hay que leer las instrucciones para llevarla a cabo, por lo cual cuando se trata de este tema, es algo que tenemos en nuestra vida cotidiana, desde que leemos un letrero, desde que leemos, por ejemplo, un anuncio, desde que leemos hacia dónde va la ruta o a lo mejor alguna dirección, desde que leemos un mensaje que nos envían. Todo esto de la lectura va de la mano porque finalmente vamos a ocuparla de manera cotidiana y esto va a ir de la mano con la escritura, porque para que leamos algo tiene que haber una escritura previa. Entonces, la importancia que cada quien le va asignando a la lectura conforme a lo que va realizando en su vida cotidiana, de repente es muy personal, pero se sugiere que la lectura poco a poco se vaya volviendo un hábito porque no solamente es que vayan a ocuparlo dentro de la cuestión académica o particularmente dentro del módulo número 2, pero sí es algo que cada uno y cada una va incluyendo para que se vaya reforzando de mejor manera, ¿ok? Entonces, ¿alguien quiere compartir si cambió la importancia de la lectura a lo largo de estas semanas de este módulo número 2 a comparación de cómo la veían al inicio del módulo o la tenían presente en su vida cotidiana? Ok, Armando, te escuchamos. Pues miren, algo que yo dije desde un principio a nuestra primera asesora, y creo que también lo agregué por ahí dentro de mis aportaciones, que la mera verdad, a mis 39 años, no me gusta leer, prefiero leer, bueno, prefiero escuchar audiolibros, se me hace más sencillo, más práctico, pero creo que estaba yo totalmente equivocado, porque durante estas 3 semanas donde estuvimos viendo para qué sirve un resumen, el que tengamos la lectura, así como lo dice usted, del diario, ver, ¿cómo se llama? Leer, no nada más es por leer, sino porque con eso sabemos a dónde vamos, dónde nos dirigimos, qué compramos, ¿vale? Pero de igual forma, a la hora de que nosotros nos podemos a leer, este, pude aprender tan solo en la lectura de lo de de Los huesos en el desierto, que que es algo que la mera verdad no había yo prestadole mucha atención, y te pones a investigar más cosas y te pones a leer sobre todo todo lo que pasó o todo lo que está pasando y las investigaciones que se hacen de más, es muy, te abre un mundo de ideas, te abre un mundo te abre los ojos principalmente a lo que es la lectura. Y pues las demás lecturas que estuvimos checando, ver el significado de cada una de ellas, pues parecen casi igual, pero no interpreta uno lo mismo, no dicen lo mismo, cada una te muestra un aspecto diferente. Entonces, para mí sí me abrió, en lo personal, puedo decir que a mí sí me abrió los ojos en base a que debo de seguir leyendo y sobre todo me hizo a mí escribir mejor, de escribir mejor, ¿cómo se llama? Una narración, repartir mejor mis aportaciones y que no se vea todo encimado, feo. Creo que eso es todo, mis. Muchísimas gracias por tu aportación, Armando, y es bastante bueno que en sí, casi que tú solo, porque bueno, a través de actividades y todo lo que implica que ha podido influir, pero que finalmente también es una concientización propia acerca del proceso y cómo es que tú vas incluyendo a la lectura dentro de tu vida cotidiana. Así que a seguir trabajando en eso y enhorabuena. Ahora vamos con Antonio. Yo recuerdo que al principio del módulo empezaron a preguntar aquí en las clases, pues se hizo una pregunta que cómo aplicábamos la lectura
Y todos, yo pienso, bueno, ahora lo analizo y siento que todos estábamos equivocados porque la mayoría decían que cuando nos entraba un mensaje de WhatsApp o un mensaje, eso no, siento que ya no es lectura porque ahora sí nos hicieron leer y nos hicieron leer este artículos o textos que eran bastante largos y eso yo creo que eso sí para que eso sí es lectura y empieza uno a distinguir lo que lee uno porque a veces uno lee artículos o lee uno noticias y no sabe uno si es reseña o es una investigación y ya, yo lo que aprendí que ahora ya sé distinguir que una reseña es una opinión de una persona, tenga o no tenga la razón, empieza uno a saber que una reseña es solamente la opinión de otra persona y empieza uno a distinguir cuál es el relato, cuáles son los resúmenes y sí, sí nos ha ayudado bastante, como ese Armando es aburrido leer porque a todos nos aburre, pero al final de cuentas nos sirve bastante. Ok, Solamente eso, gracias. gracias a ti, Antonio. Y sí, justamente hay lecturas que para algunas personas pueden ser aburridas, pero aquí también parte del proceso de que cada uno vaya encontrando o leyendo cada vez más es que también vayan definiendo cuáles son sus intereses dentro de las lecturas, porque por ahí se menciona que no es que no nos guste leer, sino más bien que no hemos encontrado la lectura adecuada. Entonces, la exploración dentro de cada una de las lecturas. Pese a que algunos temas pueden sonar aburridos, quizá también tiene que ver con acerca de qué han sido esas lecturas que han llevado a cabo. Así que también es importante continuar buscando. Muchas gracias por tu aportación. Ahora vamos con su compañera Irene. Te escuchamos, Irene. Bienvenida, por cierto. Buenas noches, mis y compañeros. Y disculpe que no pude contestar la primera pregunta que nos hizo, pero estaba yo batallando aquí con mi audio. Pero lo que no aprendí en la segunda semana, pues es precisamente sobre la lectura y también recuerdo que aprendimos sobre el resumen y sobre los textos, diferentes tipos de texto. Entonces, en esta pregunta que nos acaba de hacer, pues yo veo, por ejemplo, en mi caso, pues sí tengo lecturas un poquito más diarias, pero todo es referente a mi trabajo. Entonces, lo que aprendí pues fue a disfrutar la lectura y que hay muchísimas cosas que podemos ver de otras lecturas diferentes. Por ejemplo, me interesó mucho buscar otros libros para poder leerlos y creo que la lectura es muy importante, no solamente en mi vida, sino también enseñársela a mis hijos y que ellos también tengan ese interés en los libros, en la lectura. Gracias. Gracias a ti, Irene. Gracias por tus aportaciones al responder igual a la pregunta anterior. Ok, qué bueno que pudiste solucionar tus cuestiones con el audio. Ok, entonces, bueno, con base en las participaciones que realizan, también recordarán que parte de lo que se realizó durante la lectura es aplicar algún tipo de estrategia o reconocer cuál es la estrategia que cada uno tiene, es decir, releer, subrayar, tomar anotaciones, realizar un mapa conceptual, ir haciendo una lluvia de ideas, leer en voz alta, escuchar también un audiolibro, todas estas estrategias que cada uno y cada una pudo aplicar para comprender mejor la lectura también pueden ayudar para otros ámbitos. Por ejemplo, menciona su compañera Irene. Dentro de su trabajo lleva a cabo mucha lectura, entonces poder aplicar estrategias de lectura que les faciliten la comprensión de la misma, entonces puede justamente facilitarla y generar una mayor comprensión de esto que ustedes puedan leer. Repito, no solamente en el ámbito educativo, sino también en lo que es la cuestión de otros ámbitos como lo puede ser el laboral o incluso el familiar, cuando ustedes, por ejemplo, como también menciona su compañera, poder enseñarle a sus hijos también el cómo ir mejorando esta cuestión de la lectura. Así que es algo que tenemos presente en nuestra vida cotidiana. Algo que ustedes también mencionaron fue la cuestión de la estructura de texto, es decir, cuáles son las partes que componen un texto, que podemos definirlo desde que tiene una introducción, que tiene un cuerpo o que tiene un desarrollo o un cierre.
Dentro de estos tres nos vamos a encontrar la estructura completa de lo que es el texto. Se pueden ir agregando otras partes, por ejemplo, como un resumen dentro de un artículo científico o incluso las palabras clave, pero prácticamente como base tenemos esas tres partes, es decir, introducción, cuerpo y conclusión o cierre. Y dentro de lo que es un texto nos vamos a encontrar que está compuesto por, primero, palabra, después enunciado, y que los enunciados a su vez van a generar párrafos y que a su vez una introducción está compuesta de párrafos. Entonces todo eso va de la mano una tras otra para que de esa manera podamos comprender en qué está basado un texto. Y como lo recordarán, dentro del texto nos encontramos distintos tipos y cada uno va a poder guiarnos desde que ustedes, por ejemplo, al realizar su actividad integradora número 3, tuvieron que elegir un texto de las 8 opciones que se les presentaban. Pero cuéntenme, dentro de lo que pudieron ustedes reconocer de los tipos del texto, ahorita, para el día de hoy, 22 de diciembre del 2023, ¿cuál dirían ustedes que es el texto que les resulta agradable leer? Es decir, no el texto, perdón, el tipo de texto que les agrada leer. ¿Cuál sería? O pueden decir incluso que todavía no lo descubren, a lo mejor. Ok, vamos primero con su compañero Antonio. Yo en mi caso es lo científico, los textos que tienen que ver con la ciencia, que tienen que ver con la tecnología, son los textos que a mí me atrapan demasiado. Son los que yo siento que ah, en las cuatro opciones que nos dieron de científico, literario, no sé cuáles son las otras dos. Yo agarré primero la primera opción porque vi que era algo de la ciencia y es lo que a mí sí me atrapa, eso sí me atrapa bastante. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Antonio. Ahora vamos con tu compañera Irene. No, perdón, Gisette. Gisette, te escuchamos. Buenas noches a todos. Yo como mi compañero Antonio, creo que lo que me atrapa muchísimo es los textos científicos y luego después los informativos. Y yo creo que ya de los demás, de periodísticos, literarios y todo eso, yo pensaba, todavía hasta hace como unas 2 semanas, que no me interesaban mucho. De hecho, los textos literarios para mí, honestamente, se me hacían un poco aburridos, pero porque nunca me había adentrado bien a leer algo, analizándolo y haciéndolo de buena manera, pues. Y ya cuando empecé a leer lo literario, pues ahora ya como que está despertando en mí algo, o sea, me gusta ya. Entonces, después de lo científico, creo que es informativo y ahora ya me está despertando algo lo literario. Ok, muchísimas gracias por compartir tu respuesta, Gisette. Ahora vamos con su compañera Irene. A mí los que me gustan, Miss, es el informativo, el literario y también el de, ay, no recuerdo el nombre, el de virtuales. Virtuales. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Irene. Y ahora vamos con su compañera Araceli. Buenas noches a todos. A mí me gusta mucho la lectura literaria y de ahí la informativa. ¿Sí me escuchó, profe? Sí, te escuchamos, Araceli, muchas gracias. Ok, entonces, como ven, cada uno va pudiendo descubrir cuál es el tipo de texto que le llama la atención. Y bueno, como una de las herramientas principales para poder comprender mejor los textos que ustedes van leyendo o en general las personas podemos tener, nos encontramos con que una herramienta súper importante y bastante aplicable puede ser el resumen, que como recordarán, llevamos 5 pasos para que de esta manera el resumen pueda ser concretado. La primera es lectura de comprensión, es decir, por ejemplo, si de repente vamos a leer algo acerca de los
¿Qué será? El espacio. A lo mejor vamos a leer algo de cómo se forma una supernova. Pero a lo mejor no comprendemos para empezar qué es una supernova. No quiere decir que no vamos a poder comprender el texto, sino más bien que vamos a ir parte por parte. Podemos ir anotando las palabras que no comprendemos y buscarlas en un diccionario. Desde que vamos comprendiendo esos conceptos clave, entonces quizá la lectura de, por ejemplo, un artículo científico puede ser menos complicado que si seguimos leyendo y todo lo que vamos leyendo es como que si estuviera en otro idioma porque a lo mejor no comprendemos las palabras. Así que no es que no podamos comprenderlo, sino más bien que hay que comprenderlo desde nuestra postura. Por ejemplo, si alguien de acá trabaja dentro de lo que es el área de, no sé, imagínense que costura y hablan acerca de los patrones de que se tienen que dibujar para realizar un diseño. Y entonces todos los demás queremos leer eso que escribe la persona, pero no comprendemos nada de patrones. Entonces no vamos a poder comprender el texto si no comprendemos a qué se refiere, que es un patrón para empezar. Entonces vamos a ir comprendiendo esas palabras clave que se encuentran dentro de una lectura y también tomarnos nuestro tiempo para poder comprenderla, porque de lo contrario, entonces, repito, sería como continuar el texto uno tras otro y quizá no comprender ni siquiera las palabras base. Entonces, es lo que tenemos que asumir desde la postura en la que nos encontramos. Siguiente, a lo largo de lo que vamos llevando a cabo dentro de nuestra lectura, vamos a ir identificando que son ideas básicas porque de esa idea se van a derivar otras más que van a ser las ideas secundarias. Y las palabras clave, recuerden que son aquellas que se repiten con más frecuencia y que aparecen y con solo verlas ya nos damos justamente una idea de qué es lo que habla dentro de este texto. Ahora, parte de lo que es importante también es describir qué temática nos está tocando, qué tema o desde dónde viene ese documento. ¿Por qué? Porque de lo contrario, entonces también nos sería un poquito más complicado poder comprenderlo. Y recordar también que hay que ser bastante concretos dentro del resumen. Es decir, un resumen aproximadamente a lo mucho abarca un 25% de la lectura. Entonces, no se trata de que si leemos 100 páginas hagamos un resumen de 25 páginas, sino que debe ser bastante concreto y con esas ideas principales. Por ejemplo, si dentro de un texto leemos que, y entonces Juanito entró a la tienda de pinturas y descubrió que había rojo, azul, verde, naranja, blanco, morado, café, dorado, plateado, azul oscuro, verde menta, verde matcha, que había gris y había beige. Y quizá parte de lo que es el texto no da gran significado que haya encontrado todos esos colores, entonces vamos a redactar una frase completa en donde diga, y Juanito entró a la tienda en la cual había muchos colores. Y listo, cerramos. ¿Por qué? Porque a lo mejor describir cada uno de los colores no da tanto una idea general de lo que está hablando el resumen. A lo mejor sí brinda una idea de que la tiendita tenía variedad de colores, pero a lo mejor ese ni siquiera es el tema principal. Entonces, hay que redactar estas frases completas para que se pueda comprender lo que es la naturaleza del documento también. Y recordando que también a lo largo de lo que es el resumen, vamos a ir redactando de manera clara, de manera breve y precisa para que lo que coloquemos en nuestro texto, en este resumen, sean las ideas principales de lo que conlleva nuestro texto que acaba de ser leído. Y recordando también que un texto implica que vamos a utilizar nuestras propias palabras, es decir, no será un resumen si únicamente copiamos y pegamos distintos párrafos de nuestro texto. Eso no es un resumen. ¿Podemos utilizar citas? Claro que sí. ¿Podemos utilizar parafraseo? También, pero procurando utilizar nuestras propias palabras para también nosotros y nosotras darnos cuenta de que en efecto estamos comprendiendo de qué está hablando el texto. ¿Voy siendo clara hasta este momento? ¿Alguna duda, alguna aportación, algo que quieran agregar? No, ninguna. Bueno, yo no. Sí, Armando. Pues
Yo nada más quiero ratificar lo que dice usted de eso de las palabras clave y, por ejemplo, dentro de la lectura encontré varias palabras que la mera verdad, pues, es la primera vez que me las topo. Palabras que a lo mejor yo sí sé su significado, pero no con esa definición. Entonces, a la hora de que estás leyendo, el mismo contexto de la lectura te dice qué es lo que expresa o qué es lo que significa esa palabra. Es mi única aportación que voy a hacer, Miss. Muchas gracias por tu aportación, Armando. Sí, justamente dentro de la lectura nos podemos encontrar varias palabras, pero las palabras claves son aquellas que se van a repetir más y tampoco es como que hay que preocuparnos así muchísimo si no comprendemos una palabra, sino que hay que mantener la calma y buscarla a través de internet o a través de un diccionario para que vayamos comprendiendo poco a poco. Recordemos también que el español es un idioma muy extenso y, por ejemplo, si hablamos acerca de algún tipo de texto científico, cada vez hay más investigaciones, entonces también hay que tener paciencia para ir comprendiéndolos de poco a poco. Ok, ahora, ya que mencionan que no hay ninguna duda, recuerden que parte de las participaciones que realizan a lo largo del foro de integración justamente tienen que ver con una palabra que acabamos de mencionar y esa es el resumen. Pero también las preguntas detonadoras incluyen otras dos palabras con R. ¿Recuerdan cuáles son? Una es resumen y nos pide acerca de otras dos palabras clave que empiezan con R. ¿Alguien recuerda cuáles son? ¿Armando? Pues la reseña y el relato, ¿no? Bueno, creo. Sí, justamente, gracias Armando. Sí, lo preguntaba porque tiene que ver con las preguntas detonadoras. Recuerden que a lo largo de lo que es sus aportaciones dentro del foro de integración, tiene que ver con las preguntas detonadoras que tratan estos tres temas principales de lo que son unidad 2 y 3, el resumen, el relato y la reseña, que en ocasiones podría parecer incluso que tienen características similares, pero en realidad cada uno está compuesto por sus distintos elementos que si bien sí abarca que sean textos, que tengan una introducción, que tengan un cuerpo, que tengan un cierre, cada uno va a llevar su propia estructura. Entonces, ya pudimos completar lo que es un resumen. Ustedes recordarán que lo pudieron realizar a través de sus actividades integradoras de la semana número 2, pero cuando pasamos a la semana número 3, que terminó el día domingo pasado, que fue domingo 17, pudimos percatarnos de que al realizar reseñas y lo que son la reseña y el relato, vamos a relacionarlo con el resumen, porque el resumen es la clave para realizar tanto una reseña como un relato. Así que a partir también de una lectura crítica, de una lectura analítica, podemos llevar a cabo esta expresión de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, a través de un relato o a través de una reseña, pero que no solamente se van a quedar dentro del ámbito académico, sino también dentro de otros relatos, dentro de otros ámbitos, perdón. Así que el tema que fue, o más bien la unidad número 3, es la de analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Entonces, el relato es el primer tema que tenemos. Este tema es el de pasos para la elaboración de un relato y que tenemos 6 pasos diferentes, porque hay que recordar que al llevar a cabo, por ejemplo, el resumen, vimos cuáles son los pasos y dentro del relato también tuvimos pasos para llevarlo a cabo. El primero es que hay que elegir un tema. Dentro de lo que fue su actividad integradora número 5, ustedes tuvieron que elegir entre 2 libros diferentes. El primero fue el del Principito y el segundo el de La Noche Boca Arriba. Tuvieron que elegir uno y llevar a cabo su lectura para basarse en una temática dentro de esa lectura y elaborar su relato. Pero un relato puede ocurrir desde que fuimos, no sé, a
comprar o buscar quizá adornos para Navidad, para aquellos que lo celebran, y que pasaron por toda una travesía para encontrar una estrella que fuera color morada, y que pasaron un montón de cosas en el camino y que cuando llegan a su casa y le cuentan a su familia a lo mejor, se quedan escuchando con mucha atención porque pese a todo lo que pasó, lograron encontrar la estrella morada. O que a lo mejor tenían que ir al súper para encontrar un tipo de manzana específico y que de igual manera tuvieron que atravesar por un montón de puestos para encontrar esa manzana y que pasaron un montón de cosas en el camino, pero que conforme ustedes van llevando a cabo su relato, las personas que lo están escuchando escuchan con toda la atención del mundo y se mantienen súper atentos a lo que ustedes estén por decir. Así que un tema varía bastante, no solamente va a estar basado dentro de un tipo de texto, sino que puede ser también dentro de algo que les ocurre en la vida cotidiana. Finalmente, cuando hablamos acerca de un texto, hay que recordar que tiene que ser bastante llamativo para que la persona que lo está leyendo o escuchando pueda mantener su atención ahí. Entonces, ese es el primer paso, elegir un tema. Eso ya va de manera personal para llevar a cabo su relato. El segundo es establecer un narrador, recordando que tenemos narrador en primera persona, segunda persona, tercera persona, y esto va a depender de lo que ustedes vayan a incluir dentro de su relato. Vamos a delimitar personajes en los cuales coloquemos cuáles son sus características que los van a hacer ser quienes son, ya sea un relato basado en lo que es su vida cotidiana o en lo que pueda ser también su trabajo, por ejemplo. Lo siguiente que van a realizar es que van a plantear un cambio. Dentro de este cambio vamos a tener primero una introducción, vamos a tener un desarrollo, un cambio y un final. Recordando que aquí va a estar basado en lo que es que primero llevamos a cabo una introducción, es decir, vamos a empezar nuestro texto con érase una vez, yo iba caminando el otro día cuando un día desperté y la otra vez escuché que, o érase una vez, que de repente puede utilizarse más como el inicio de un cuento, pero que también es válido para tomarlo en cuenta. Y que dentro de esto el desarrollo va a tocar como tal el punto clave de lo que es la historia y que dentro de los cambios es como ir colocando algo que mantenga la atención de las personas que nos están escuchando o que nos están leyendo, pero que finalmente dentro de estos tres primeros, que son introducción, desarrollo y los cambios, escribamos pistas que hagan al lector o a la lectora o a la escucha que se dé una idea de cómo va a ir finalizando el relato, para que cuando lleguen al cierre o al final digan así como de, ah, sí, durante esta parte del texto dijeron una palabra clave que me hizo pensar que iba a acabar de tal manera. Entonces, todo eso va unido para que finalmente nuestro lector o nuestra lectora pueda darse una idea de qué es lo que va a ocurrir al final. Y bueno, recordando también que la cuestión de la ortografía es bien importante porque al momento en el que nos vamos expresando, vamos a ir llevando a cabo lo que es nuestra corrección, porque en ocasiones cuando estamos llevando a cabo una escritura no siempre expresamos como tal todo lo que queremos y que ya finalmente lo que es la ortografía nos ayuda a poder expresar mejor nuestros pensamientos, ¿vale? Así que, ¿alguna duda, algo que quieran mencionar? Sí, Armando, te escucho. Nada más puedo aclarar que hasta el día de hoy, después de este módulo completo, acabo de saber realmente qué es lo que me gusta en la lectura. Y es el relato. Yo creo que por eso me gustan los podcasts, los audiolibros, y ahorita que estuvimos haciendo los audios, hoy lo acabo de confirmar con lo que acaba usted de decir. Todo Ok. lo narrativo me gusta mucho.
Muchas gracias, Armando. También comparto eso contigo, la cuestión de la narración. A mí me gusta bastante desde hace tiempo, más con ciertos temas, pero que sí es inevitable que de repente un relato o un buen relato pueda atraparte de la mejor manera. Así que gracias. Ahora, ese es el segundo tema que tiene que ver con las preguntas detonadoras. Vamos con lo que es el último tema que tiene que ver con la reseña. Ahora, uno de los elementos en los cuales nos basamos para realizar tanto nuestra reseña como nuestro relato es el resumen, pero otra de las herramientas que nos pueden ayudar bastante para que podamos concluirlas es la de el comentario. Entonces, este comentario nos puede brindar distintos aspectos que son sumamente importantes para aportar y también que dentro de lo que vamos leyendo llevemos a cabo un buen análisis del texto que estamos leyendo, contribuyendo a que pueda ser más comprensible aquello que estamos leyendo y que no sea únicamente, como dice por ahí, leer por leer, sino que sí estemos comprendiendo. Ahora, vamos a estar basándonos en que este comentario va a ser bastante objetivo, que va a ir como apoyo y va a ser argumentativo, porque recuerden que si no, entonces es únicamente una opinión. Es decir, el yo creo incluye que es como tal una opinión. Si hablamos acerca de sucede esto por esto y esto, y argumentamos y colocamos una base con base a nuestro comentario, entonces ya va volviéndose justamente un comentario para que el autor o la autora de lo que es este texto pueda también valorar qué podría mejorar del texto que acaba de escribir para que sea más comprensible. Y pues bueno, por último tenemos una reseña. Cuéntenme, por favor, cómo se sintieron elaborando su reseña dentro de lo que fue su actividad integradora número 6 la semana pasada. Sí, Armando, te escuchamos. Pues dentro de la reseña, me gustó o aprendí también, porque podemos agarrar y indagar más. Tan solo la reseña que hizo este señor Cortázar acerca del tema de los huesos en el desierto, él aporta, y aparte de que aporta, y da otra parte más acerca de lo que hizo el otro autor, pues comparte sus ideas, ¿no? Bueno, al menos eso yo fue lo que aprendí en base a la reseña, y también es muy educativo. Nada más, Miss. Gracias, Armando, por su aportación. ¿Alguien más? Ok, Antonio, te escuchamos. Para mí fue la reseña, para mí fue lo que se me hizo más fácil que el relato y el resumen, porque es más el punto de vista de uno. Sí tomo uno las ideas principales y las secundarias, pero es un poco más lo que uno cree o si le gusta a uno una crítica o si... Yo siento que es más de lo que uno piensa de lo que leímos. Es todo, gracias. Gracias a ti. Ok, entonces, cuando hablamos acerca de lo que es justamente esta reseña, sí va basada en algo que se llama juicio valorativo, pero más allá del juicio valorativo que tiene que ver con lo que pensamos mientras evaluamos algo como tal, tiene que ver con lo que es también cómo sustentamos aquello que estamos diciendo. Por ejemplo, yo podría llevar a cabo una reseña de a lo mejor una película.
Y yo puedo decir que la película tiene 5 de 10, porque no me gustó. Pero no se trata de decir eso, sino más bien que vaya agregando, por ejemplo, lo que es que coloque yo que la película puede tener un 5 de 10 porque quizá la historia no es concreta, porque quizá los personajes no son continuos, es decir, que de repente aparece un personaje y nos explica desde dónde apareció, que primero aparece en un lugar y después aparecen en otro. Entonces, todo eso va de la mano con que cómo es que vamos a sustentar aquello que estamos diciendo, que no se trate únicamente en un juicio valorativo personal, sino más bien que podamos como tal sí realizar la reseña, pero también que tenga que ver con cómo lo sustento. Así que eso va a ser bastante importante para llevarlo a cabo. Ahora, algo que también va a ocurrir es que dentro de lo que son las reseñas nos vamos a encontrar con distintos tipos. Nos vamos a encontrar la descriptiva, la crítica, que justamente nos vamos a basar en los nombres para guiarnos y llevarla a cabo. Lo primero es que una reseña descriptiva como tal únicamente va a describir aquello que estamos evaluando. Y lo siguiente es que una reseña crítica ya incluye ya un juicio valorativo más objetivo y que en sí tiene que ser el que esté más sustentado. ¿Por qué? Porque no nos podemos basar en yo creo que tal película debería tener un 0 de 10 porque no me gustó, sino más bien que voy a considerar la película tiene tales efectos o a lo mejor la música o a lo mejor el vestuario o a lo mejor los actores o todo lo que se puede incluir es aquello que vamos a encontrarnos dentro de una reseña crítica. Y dentro de lo que es esta, nos vamos a encontrar con más tipos como la informativa, comparativa, motivadora o confirmativa. Así que básicamente es en lo que va a estar basada cada una de sus aportaciones de las primeras 2 aportaciones que tienen que ver con el foro de integración. Pero díganme, voy a presentarles el foro de integración, pero ¿hay alguna duda, alguna cuestión que se aclare antes de que pase a esa parte? No, ninguna, Miss. No, Miss. 7 en punto. No, ninguna duda. Ok, muchas gracias. Entonces, voy a presentarles rápidamente para que veamos lo que hay que compartir. Les voy a compartir la ventana del foro de integración. ¿Me indican cuando puedan verla, por favor? Sí se ve. Ok, gracias. Entonces, foro de integración, tipos de texto, estrategias de aprendizaje. Recuerden que este foro, a diferencia de lo que es el foro aprendiendo, tiene un porcentaje más alto y influye un poco más en su calificación. Entonces, ahí para que igual manera lo vayan tomando en cuenta al realizar sus aportaciones. También tengan bien presente que tiene una rúbrica. Así que las 2 preguntas detonadoras que yo les mencionaba son estas 2 que aparecen azul. La primera es que dice, ¿para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? Y la segunda es, ¿cómo las puedo aplicar en mi contexto de día? Para este foro de integración se deben realizar 5 aportaciones. Lo ideal era que comenzaran desde el día lunes o máximo desde el día miércoles. ¿Por qué? Porque era una aportación por día. Si apenas comenzaron el día de hoy, no pasa nada. Pueden llevar a cabo sus aportaciones día por día y al finalizar, por ejemplo, que sería el día domingo, a lo mejor tienen que hacer 3 o que puedan hacer todas el mismo día siempre y cuando estén separadas. Pero tengan en cuenta que dentro de la rúbrica eso también les brinda un valor dentro de cómo es que realizaron estas aportaciones. Así que por eso les mencionaba, lo ideal era comenzar desde el día lunes o mínimamente desde el día miércoles para que pudieran realizar una por día. Entonces, en la primera aportación tienen que responder al primer planteamiento. ¿Cuál es ese primer planteamiento? ¿Para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? No vamos a poner una aportación que diga,
para aplicarlas en mi vida y que ya, esa sea toda mi aportación. No, tengo que explicar cómo es que estas diferencias me van a servir a mí y también de manera personal, porque a lo mejor a Armando no le van a servir de la misma manera que a Gisette, por ejemplo. Entonces, cada quien es que va a llevar a cabo estas aportaciones. La segunda aportación va a ser como tal una respuesta al segundo planteamiento, es decir, ¿cómo las puedo aplicar en mi contexto de vida? Bueno, cada quien sabe cuál es el contexto de vida y cómo es que podría aplicarlas. Y la tercera y cuarta aportación va a ir de la mano con que ustedes puedan revisar las aportaciones de sus compañeros y sus compañeras. Una vez que las hayan revisado, entonces ya pueden realizar su tercera y cuarta aportación. ¿Cómo? Van a redactar opiniones sobre estas respuestas, al menos todos de sus compañeros. Pueden hacer más aportaciones a más de sus compañeros, pero mínimamente deben ser 2 y van a procurar que aporten algo. Es decir, no le pueden poner, no, compañero, no estoy de acuerdo con lo que tú dices y que esa cuente como aportación, sino más bien que tienen que sustentarla. Y por último, van a elaborar una quinta aportación, que ya va a ser la número 5, en la cual ustedes concluyan cuál es la importancia para escribir y hablar correctamente y cómo las estrategias les pueden ayudar para hacerlo mejor. Pueden tomar en cuenta las aportaciones que hayan leído de sus compañeros y compañeras y recuerden fundamentar sus respuestas. Ahora, para elaborar estas es importante que revisen la rúbrica. ¿Dónde está la rúbrica? Está aquí. Y por favor, aquí les recuerdo que para la evaluación de lo que es este foro, recuerden que no es 72 horas después de haber aportado. Por ejemplo, si ustedes hicieron todas sus aportaciones el día lunes, no tendría que evaluarse 72 horas después, sino más bien, y eso es máximo, sino más bien hasta que se cierre el foro. Cuando se cierra el foro, se cierra el domingo a las 11:59 de la noche en el tiempo del Centro de México. Entonces, por favor, procuren no esperar hasta el último momento para realizar sus aportaciones, porque recuerden que la plataforma suele saturarse. Así que, por favor, tengan en cuenta eso, tengan en cuenta también que el domingo para muchas personas, no para todas, para aquellos y aquellas que, por ejemplo, tengan a lo mejor alguna cena con su familia, bueno, quizás sería mejor realizar sus aportaciones en la mañana para que ya el resto del día lo puedan tener libre y que puedan pasarlo con su familia, para quienes realicen algún festejo de ese tipo. Si no, también procuren hacerlo para que ya tengan el domingo libre y lo que es las próximas 2 semanas, recuerden que es de receso académico. Por ahí me realizaban una pregunta en la cual me decían que cuándo iba a comenzar su módulo número 3 y en dónde estaba la liga. Recuerden, por favor, que esa información se las hará llegar su asesor o asesora virtual del módulo número 3. Entonces, por favor, ahí sí lo que se pide es que estén al pendiente de su correo para que al recibir la información puedan ingresar con sus datos y que si tienen dudas le pregunten a su asesor o asesora correspondiente del módulo número 3 con respecto al módulo número 3. En lo que respecta a mí como su asesora del módulo número 2, por favor, si hay dudas, me pueden preguntar acerca del módulo número 2 para que les pueda proporcionar las respuestas que puedan aportarles y que también estén al pendiente de sus evaluaciones finales, que técnicamente por días hábiles tendrían que concluirse máximamente hasta el día que sería el 10 de enero del 2024, pero que voy a procurar tenerlas antes y en cuanto eso ocurra, ustedes por favor únicamente visualizan su portafolio de evidencias y si hay alguna cuestión por ahí que solucionar, me puedan hacer llegar la pregunta a través de lo que es la plataforma o lo que es el correo para solucionarla lo antes posible. Así que, ¿alguna duda? ¿Algo último que quieran agregar? Ok, Antonio, te escucho. No es ninguna duda, solamente ya agradecerle a usted por la paciencia que nos tuvo y a mis compañeros les deseo lo mejor y felices fiestas. Muchísimas gracias, Antonio. Mucho éxito y también felices fiestas. Ok, Armando, veo que tienes la manita levantada. ¿Quieres aportar algo? Si no, la bajas, no pasa nada.
Sí, de hecho, como se me di cuenta que apenas que no lo había yo bajado, Miss, pero sí quiero hacerle una pregunta. Sí. Como tengo, en el celular no me aparece todo el contexto de cómo aparece la plataforma. Me Ujú. parece muy reducido. Entonces, algo que nos dijeron es que tenemos, de preferencia tenemos que bajar nuestras calificaciones y guardarlas, Ujú. pero no lo encuentro dónde. ¿Me podría apoyar Pues con eso? va a depender de la versión que tengas, porque, por ejemplo, el buscador que yo tengo es Safari, pero hay una opción, si es que te aparece ahí en la configuración de la página que estés utilizando, que dice mostrar tipo escritorio. No sé si te aparezca a ti también, que, No. De hecho, me bueno, parece muy demasiado reducido todo, todo, de hecho, todo. He o- hecho los trabajos porque de veras, ok. pero sí se me ha complicado muchísimo ahorita. Y la mera verdad, pues sí, no tengo la solvencia ahorita para hacer un gasto de una computadora o algo así. Y se me complica muchísimo ir a un internet, donde estoy, tanto en lo laboral como el negocio, pues sí, no me absorbe muchísimo. Entonces no tengo la posibilidad de agarrar, de salirme así nomás porque sí, e ir y ocupar una computadora. Entonces, por eso es lo que le comentaba yo ahorita. Ujú. Ok, bueno, es que ahí sí no sabría, a menos que me mandes alguna captura de tu celular para que te ayude a localizarlo, porque te repito, también depende del buscador. Entonces, debería aparecer el modo de escritorio independientemente de cuál tengas, y si no, en tu aula debería aparecer una línea, una flechita que al darle esa flechita se va a desplegar el menú principal y dentro de ese menú principal ya debería aparecer lo que dice portafolio de evidencias. Entonces, si no te parece, por favor me mandas una captura por correo para que te ayude a localizarlo, porque a veces también depende del celular y el buscador que estés utilizando. Ok, de hecho anteriormente, bueno, al principio cuando ingresé, como a la tercera semana, hasta la parte de abajo, ve que aparece la pizarra de sesiones, hasta abajo decía ahí copiar, copiar portafolio de evidencias o algo así decía, pero ya no aparece, ya no me dejó visualizar esa parte. Nada más lo único que aparece de repente es lo de, eso de puntos de plagio y demás, ¿vale? Pero hasta ahí nada más. Ujú. No, y es que tiene que ser el portafolio completo porque ahí vienen de todas tus actividades de las 4 semanas. Entonces sí va a ser ¿Sabe qué importante que opté lo por hacer? califiques. Opté por agarrar y tomarle un screenshot nada más. No hay problema con eso. De preferencia se sugiere que puedan descargar su portafolio de evidencias porque justamente es un portafolio de evidencias para cualquier aclaración, porque ya viene como tal estipulado eso y viene la retroalimentación. Ok, pues Ujú. le seguiré Sí, buscando y si no, una computadora. Voy a irme a una computadora en estos días para poder hacerlo. ok. Bueno, gracias, Mi. Por nada. Antonio, ¿todavía tienes tus manitas levantada? ¿Quieres agregar algo más? Sí, yo le paso el dato a Armando, le acabo de encontrar en el celular cómo hacerlo. Ok. Ya yo me comunico con él y ya le explico cómo hacerlo para que pueda descargar el portafolio. Ok, muy bien. Muchas gracias, Antonio. Y ahora vamos Sí, con su de nada. compañera Araceli. Profe, más que es una pregunta. ¿Usted no puede ser nuestra asesora del próximo módulo? No, eso tiene que ver con asignaciones. Entonces ya depende de las asignaciones. Por el momento, únicamente del módulo número 2. Qué lástima. Le agradezco su paciencia y su apoyo. Eso es todo. Que tenga felices fiestas, profe. Muchas gracias, Araceli. Felices fiestas para ti también. Y pese a que no puedo ser su asesora, que tengo entendido que ahorita no, para el módulo 3, bueno, si puedo apoyarles en
¿Alguna cuestión con prepa en línea? Por favor, ahí me mandan un correo. Sigue siendo el mismo porque es el institucional. Entonces, felices fiestas, Araceli. Gracias igualmente, profe. Gracias por su apoyo. Gracias a ti por participar en cada espacio. Ok, entonces, Araceli, Armando, Claudia, Elizabeth, Antonio, Gisette, Irene, Carla y Laura, muchas gracias por haber ingresado a este espacio. Si cuentan con alguna otra duda, bueno, se las podré responder incluso en los días que no sean hábiles porque vamos a tener 2 semanas. Entonces, recuerden que no hay prórrogas ya para esta semana, pero si tienen alguna pregunta entre estos 3 días antes de que se cierre el módulo para entregar antes, por favor me la hacen a través de lo que es el correo o a través de la mensajería de la plataforma. Y bueno, les deseo muchísimo éxito en cada uno de los ámbitos de su vida. Felices fiestas y les mando un abrazo virtual a todos y todas. Tengan una excelente noche y un excelente fin de semana. Descansen mucho también, por favor. Nos vemos. Hasta luego, bye. Hasta luego. Gracias, Miss. Hasta luego a todos. Compañeros. Hasta luego, Gracias gracias, por maestra. todo. Bye. Hasta luego. Luego todos mis, hasta luego, compañeros, felices fiestas. Hasta Espero que se la luego. pasen bien. Compañeros, Gracias. felices